Hola chicos, la guía número 4 de matemática comercial. Esta guía está dirigida para cuarto perito contador, secciones A, B, C y D. ¿Sí? Mi nombre es Claudia García. A continuación vamos a tener nuestro tercer video de matemática comercial. Veamos. Tenemos la clasificación de los números naturales. Recordemos que los números naturales son un subconjunto de los números reales. ¿Sí? Los números naturales son el conjunto de números que se utilizan o que utilizamos para contar. ¿Sí? Los números naturales es el conjunto de números que conocimos desde la preprimaria, ¿verdad? Entonces, el conjunto era aquello donde nuestras maestras nos decían el cero, y el cero representaba un conjunto vacío, donde no tenía un valor. Entonces, vamos a pensar que los números naturales tienen un inicio en el cero y está compuesto por todos los números positivos, o sea, los números a la derecha del cero. Los números naturales se representan con una letra N. ¿Cuáles son las características de los números naturales? ¿Sí? Su primer elemento siempre va a ser el cero. Es un conjunto infinito, por tanto no podemos calcular cuál sería el último número porque los números son infinitos. También este conjunto está ordenado. Recuerden que todos los números naturales tienen un antecesor y un sucesor, ¿sí? Un número antes y un número después. A diferencia del cero, que el cero es el origen, entonces él no tiene un antecesor. Claro, en la clasificación de los números enteros. Veamos entonces, ¿cuál es su representación en la recta numérica? Para que podamos representarlo, vamos a formar una semirrecta numérica. ¿Sí? Porque la semirrecta matemáticamente solamente tiene un sentido. En este caso el sentido es a la derecha. Veamos entonces. Vamos a dibujar nuestra semirrecta y luego vamos a escribir los números del cero, ¿sí? De abajo o debajo del punto de origen, y luego a la derecha agregamos todos los numeritos que le siguen. ¿Sí? Bueno, veamos entonces. Vamos a la comparación de los números naturales. Para que nosotros podamos comparar los números naturales, vamos a usar la simbología mayor que, igual que o menor que. Veamos. La familia Pérez tiene 4 hijos. En la tabla tenemos el nombre y la edad de cada uno. El nombre y la edad. Carlos tiene 17, Emilia 15, René 15 y Rosario 12. Al comparar cada una de estas edades, ¿verdad? Vamos a saber que el mayor es Carlos, ¿sí? Carlos es mayor que Emilia porque él tiene 17 y ella tiene 15. Matemáticamente usamos la simbología mayor, miren, este es el símbolo mayor, entonces 17 mayor a 15. Y sería, la expresión 17 es mayor que 15. Luego podemos comparar la cantidad de Rosario con la de René. Si nos damos cuenta, Rosario tiene 12 y René tiene 15. Por tanto, 12 es menor que 15. Y Emilia tiene la misma edad que René. Entonces lo comparamos, ¿verdad? 15 igual a 15. Estos ejemplos están bien sencillos. Es solo para que recordemos la comparación y orden de los números naturales. Veamos acá. Si se dan cuenta, tenemos una tabla en donde nos muestra el nombre de las montañas más altas o que superan los 8000 grados, los 8000 metros de altitud, ¿sí? Entonces también nos dan las alturas. Debemos de ordenar la serie de menor a mayor. Entonces, como nos dan las alturas, ¿verdad? El 8201, 8848, 8163 y el 8586. Esto los vamos a ordenar. Acá dice, escribimos la menor altura para iniciar la serie, porque vamos de menor a mayor, ¿sí? Y vamos a escribir entre cada número la simbología de menor.
El recorrido del alpinista será, y nos dan las cantidades en orden con el nombre de la montaña, ¿verdad? Porque es de menor a mayor. O mejor dicho, de forma ascendente. Recuerde la expresión ascendente es de menor a mayor. Luego en la siguiente página nos dice, pero ¿qué pasaría si el alpinista hiciera su recorrido al revés? O sea que sería de mayor a menor, o sea de manera descendente. Volvemos a hacer la lista y solo que ahora vamos a iniciar con la cantidad más grande y vamos a colocar el signo de mayor. Y listo, ¿verdad? Ya tenemos nuestra serie numérica. En el ejercicio 1 vamos a realizar estas actividades. Cada ejercicio lo vamos a realizar en hojas que ustedes tengan disponibles, ya saben, el material que tengan disponible. Si ustedes quieren y pueden, capturan la pantalla. Esto no aparece en la guía, ¿sí? Estos ejercicios van a irse introduciendo según el avance del tema. Entonces hacemos el ejercicio número 1 en hojitas y lo titulan, por favor, ejercicios adicionales. Estos ejercicios adicionales a usted le van a agregar puntos extras, ¿sí? Entonces usted los realiza. Veamos, operaciones con los números naturales y cuáles son sus propiedades. Recuerden que los números naturales, cuando estábamos en primaria, nos enseñaban, ¿verdad? Acá en el libro que estoy usando como auxiliar, colocan suma, pero realmente debería de llamarse adición de números naturales. Acá lo aclaran, ¿por qué? Porque coloquialmente nosotros no decimos adición, decimos suma, ¿verdad? Y sabemos que la suma o adición es la operación que consiste en reunir todas las cantidades, ¿verdad? Las unimos en una sola. Donde las cantidades que vamos a agregar, como muestra acá, A más B es igual a C, donde A más B se llaman sumandos y C se llama suma o total. Veamos las propiedades. Propiedad de la suma o de la adición. Tenemos la primera propiedad que es la conmutativa. La primera propiedad conmutativa dice que no importa el orden de los sumandos porque estos no van a alterar el resultado o la suma. Por ejemplo, A más B es igual a B más A, donde A es 18 y B es 12. 18 más 12 es 30. Si lo vamos a sumar de otra manera, ¿sí? Puedo poner primero el 12, B más A, ¿verdad? Donde B es 12 y A es 18. 12 más 18 también nos va a dar 30. Propiedad conmutativa. El orden de los sumandos no altera la suma o resultado. Propiedad asociativa. La propiedad asociativa nos permite agrupar los sumandos para poderlos resolver sin alterar el resultado, ¿verdad? Por eso la adición tiene esa propiedad, porque yo puedo decir, miren, A más B es el que está agrupado más C. Veamos donde A vale 9, B vale 8 y C vale 2. Y a la hora de agruparlo de otra manera, A más el término agrupado B más C. Veamos, 9 más 8, 17. Bajamos el 2. Ahora acá, el 9 también lo vamos a bajar, más 8 más 2 igual a 10. Ahora veamos acá, 17 más 2, 19. 9 más 10, 19. ¿Se dieron cuenta? Se asociaron de diferente manera, pero exactamente nos dio el mismo resultado. El elemento neutro es aquel que al adicionarse o agregarse no va a alterar el número genérico, o sea, el número que inicialmente teníamos. Y el elemento neutro de la adición o suma es el 0. A más 0 es A. Veamos, donde A, en este caso yo voy a poner un 14, pero podría ser un 20, un 100, un millón, por ejemplo. Y le sumamos 0 o le adicionamos 0, nos va a dar el mismo número. 14 más 0 es 14. Se ve que es súper fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos ejemplos son únicamente con el objetivo de que reconozcamos las propiedades que estos tienen, ¿sí?
Veamos el siguiente. Resta de números naturales. ¿Sí? Bueno, miremos. La resta de números naturales, resta o sustracción, está bien dicha, ¿verdad? Esta va a ser la inversa a la suma o adición. Recuerden que cuando hablamos del sistema de ecuaciones, sabemos que hay parejas de operaciones inversas. En el caso de la suma, es la resta. Estas van unidas porque son opuestas, ¿sí? Hacen lo contrario. Veamos, en este caso, a la cantidad que le vamos a restar se le va a llamar minuendo y la cantidad que restamos se va a llamar sustraendo. A la respuesta se le llama diferencia, ¿sí? Veamos. Si yo digo 8 menos 2 igual a 6, el 8 está en función del minuendo y el 2 del sustraendo, en tanto la respuesta está en función de diferencia. ¿Cuáles son las propiedades de la resta o sustracción? La resta solo cumple con una propiedad y la propiedad que cumple o que tiene es el cero. Esta propiedad es siempre y cuando sea el número que se encuentre en la posición del sustraendo. A todo número que le restemos o sustraigamos 0, nos va a dar el mismo número. 7 menos 0, 7. Esa es la única propiedad que tiene la sustracción o resta, ¿verdad? Bueno, vamos ahora con la multiplicación. La multiplicación de números naturales o el producto de números naturales. Estos también cumplen con diferentes propiedades. Recordemos que la multiplicación también tiene los factores. En algún momento, cuando son varios números que se multiplican, se llaman factores. En este caso, cuando solo tenemos dos expresiones matemáticas, a uno se le va a llamar multiplicando y al otro se le va a llamar multiplicador. A la respuesta que se obtenga se le va a llamar producto. Veamos las propiedades. Las propiedades, la primera, la conmutativa, nos dice que el orden de los factores no altera el producto. Es lo mismo decir A por B que B por A. 5 por 8 es lo mismo que decir 8 por 5, ¿verdad? Y nos da exactamente 40. La propiedad asociativa dice que la propiedad asociativa nos permite a nosotros agrupar los factores a manera de no alterar el producto. Esta solamente nos va a facilitar la multiplicación de una manera más ordenada, ¿verdad? A por B por C. Vean cómo está acá clasificado, asociado, y veamos cómo está del otro lado, ¿verdad? Del otro lado tenemos asociada a la B con la C. Veamos, acá si se dan cuenta ya hay una jerarquía operacional donde primero resolvemos los paréntesis. 4 por 2, 8, bajamos el 5 y luego acá copiamos el 4 y decimos 2 por 5, 10. 4 por 10, 40 y 8 por 5, 40. Luego tenemos la propiedad distributiva del producto con respecto a la adición o sustracción o bien con respecto a la suma y a la resta. ¿Sí? Y estas dos tenemos la distributiva se clasifica en dos: distributiva con respecto a la adición o suma y la distributiva con respecto a la sustracción o resta, ¿sí? Y si se dan cuenta acá lo tenemos en orden jerárquico también, ¿verdad? Solo que aquí ya tenemos signos de agrupación. Primero vamos a resolver lo que está entre paréntesis, vean, y luego vamos a realizar las operaciones que nos queden fuera de, tanto en la adición como en la sustracción. De último tenemos el elemento neutro, y el elemento neutro de la multiplicación es el 1, ¿verdad? Todo número multiplicado por 1 es el mismo. A por 1 me da A, 7 por 1 es 7. Acá recuerden que cuando en matemática usamos letras es que estamos hablando de variables, y las variables son números que van a ser verdadera la expresión. Veamos, regresando acá, ahora tenemos la división. La división de los números naturales tienen, esta va a ser otra operación básica y esta es la opuesta a la multiplicación. Las partes de la división es el dividendo y el divisor. El divisor es en la cantidad de
de objetos, la cantidad de personas en las que se va a dividir, ya sea una herencia, por ejemplo, una cantidad, ¿verdad? Y en cuántos tiene que formar grupitos. Por ejemplo, cuando le decían, bueno, tiene 5 manzanas y la divide en, ¿qué les puedo decir? En 2. Entonces, decían, bueno, me tocan 2 manzanas y la mitad de la otra, o 2.5. Y esa cantidad se llamaba cociente, esa respuesta, ¿sí? Tiene 20 peras y las divide ¿qué? En 5 personas, ¿va? ¿Cuántas peras le corresponden? Entonces usted decía, daba su respuesta, ¿verdad? 20 dividido 5 es a 4. Entonces usted ya decía, el cociente es la función que cumple el 4. Las propiedades de la división solamente cumplen con una y esta va a ser el elemento neutro. Tanto en las 3 últimas operaciones matemáticas, el elemento neutro es el 1, ¿verdad? ¿Por qué el 1? Porque no nos va a alterar. Todo número dividido en 1 es el mismo número. Acá en el ejercicio número 2, en la práctica número 2, ustedes van a colocar a qué propiedad resuelven la operación. Por ejemplo, aquí se comprueba que se cumpla con la propiedad conmutativa. Acá van a ver si realmente se cumple, ¿verdad? 8 más 7, 15. Y 7 más 8, 15. Si aplica con la propiedad conmutativa, entonces usted le pone un chequecito que sí aplica, ¿verdad? La siguiente. Haz lo mismo con la propiedad conmutativa en la multiplicación. Recuerden que en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto. 7 por 5, colocan acá cuánto es, y 5 por 7 cuánto es. Si da exactamente el mismo número, entonces sí aplica la propiedad conmutativa. Al igual acá, vamos a hacer la propiedad asociativa de la multiplicación. Si da exactamente la misma respuesta del lado izquierdo y del lado derecho, entonces sí aplica. Y después tenemos, comprueba cómo se aplica la propiedad distributiva, el resultado, cuando se aplica, no cambia, ¿verdad? Entonces ustedes van a resolver las dos y si en alguna de las dos cambia, entonces le ponen una X. Si no, solo le ponen un chequecito después de que lo resuelvan. Y por último, deben de probar si realmente el 1 es el elemento neutro de la división. Estos ejercicios son sumamente fáciles, ¿sí? Entonces, este es un comodín para que ustedes tengan sus puntos extra. Luego tenemos la potenciación de números naturales. Recuerden que la potenciación es una multiplicación abreviada, donde esto se divide en dos partes. En la primera, que se llama base, que la base es el número que se va a multiplicar las veces que el numerito pequeño llamado exponente nos indique. En este caso el 2 nos dice que hay que multiplicarlo 3 veces, pero ojo acá, les recalco porque muchos siempre se equivocan al decir 2 por 3 y es errónea la expresión. Debe decirse 2 por 2 por 2. 2 por 2 por 2 nos da ¿cuánto? Nos va a dar 2 por 2, 4 por 2, 8. No es lo mismo decir 6 que decir 8, ¿verdad? Entonces veamos, acá tenemos otros ejemplos. Para expresar el producto 3 por 3 escribimos el 3 que es la base y cuántas veces la vamos a multiplicar, 2 veces. Vean, 3 que es la base, 2 veces. La siguiente expresión hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces ¿quién? El 4. Entonces coloco el 4 como base y el 5 como exponente, ¿sí? Ahora bien, yo quiero que tomemos en cuenta que todo número elevado a la potencia 1 siempre va a ser el mismo número. Y otra situación, que todo número elevado a la 0 siempre va a ser 1, ¿sí? Bueno, entonces acá nos da cómo se lee la expresión. Por ejemplo, 4 elevado a la 5, 5 elevado al cuadrado, ¿sí? O, por ejemplo, si encontramos un exponente con 4, podemos decir, por ejemplo, 5 elevado a la cuarta potencia o a la cuarta, ¿verdad? Bueno, veamos entonces, acá nos da ejemplos de cómo se desarrolla una potencia. Veamos, 3 al cuadrado es 3 por 3 y 3 por 3 es 9, ¿sí? 5 al cubo es 5 por 5 por 5 y esto es 125. Bueno, veamos acá, las reglas de la potenciación.
dice que para que podamos hacer una potencia, debemos de encontrar los valores donde nos dice que no es lo mismo, no es igual decir 3 al cuadrado es igual a 3 por 2, ¿verdad? Aquí matemáticamente está expresado que no es lo mismo. 3 al cuadrado es 3 por 3 y 3 por 3 es 9. La primera regla de la potencia de números naturales. Ahorita todavía no me he ido con todas las propiedades, ¿verdad? Veamos. Primero, no me he ido con todas las propiedades porque todavía no hemos llegado a los números enteros, ¿sí? Veamos acá, dice todo número natural elevado al exponente 0 da como resultado la unidad, que era la explicación que di previo, ¿verdad? Y luego también nos decía otra vez como resumen que todo exponente 1 nos da como resultado el mismo número. Cuando tenemos operaciones ya combinadas, donde la expresión no tiene exponente, se sobreentiende que es un 1, ¿sí? Veamos. Siguiente, producto y división de potencias. Veamos acá. Cuando tenemos producto de potencias de bases iguales, producto de potencias de bases iguales, ¿sí? Dice que se copia la base y los exponentes se suman. Miren, aquí el 3 al cuadrado por 3 al cubo, la base es el 3, ambos tienen base 3. Copiamos el 3 y los exponentes 2 y 3 los adicionamos, entonces es 3 a la quinta. Veamos el siguiente, 6 a la quinta por 6 a la séptima. La base es el 6, lo copiamos y luego decimos 5 más 7. Y 5 más 7 es 12. Veamos el siguiente, producto de potencias de bases diferentes y exponentes iguales. Vean, siempre es multiplicación, solo que ahora los exponentes son los iguales. Vamos a colocar entre paréntesis las bases, en este caso A por B. Y vamos a colocar fuera de los paréntesis la n, que es el exponente igual en ambas razones. Veamos, 2 al cubo por 4 al cubo. Vamos a copiar el 2 por 4 adentro y como ambos están afectados por el exponente 3, entonces ese 3 va afuera. ¿Qué quiere decir? Que primero multiplicamos 2 por 4, 2 por 4, 8 y luego colocamos el 3. ¿Sí? Veamos, siguiente, división de potencias de bases iguales. Cuando tenemos una división, copiamos la base y los exponentes los restamos. ¿Sí? Cuando ya tengamos nuestra clase, nuestras clases virtuales, me voy a detener a explicar todas las propiedades, porque cuando ya veamos números reales, el conjunto de números reales y el conjunto de números imaginarios, sí debemos de dominar muy bien las propiedades. Recuerden que ahorita es un repaso y para muchos estos contenidos son súper fáciles, pero yo sí necesito que todos los demás que todavía se les haya olvidado algo, lo podamos volver a recordar, ¿sí? Entonces, por eso los temas de esta guía son bien fáciles. Bueno, les decía entonces, regresando al tema, que cuando son divisiones de potencias de bases iguales, copiamos la base y los exponentes los sustraemos o los restamos. Vean, 2 es la base, copiamos 2 y 5 menos el exponente 2. 5 menos 2, 3. Entonces la respuesta es 2 al cubo. Veamos, división de potencias de bases diferentes y exponentes iguales. Vamos a darnos cuenta que el exponente acá es igual. Está representado por una n y la n que está en la A y la n que está en la B es el mismo valor. Entonces copiamos las bases entre paréntesis y aislamos el exponente, en este caso la n. Veamos un ejemplo ya con números. 6 al cuadrado dividido 3 al cuadrado es igual a 6 dividido 3. Esta expresión de las bases la vamos a colocar adentro del paréntesis y el 2 lo vamos a colocar afuera. Entonces decimos 6 dividido 3 es 2 y luego copiamos solo el exponente. ¿Sí? Aquí tenemos otro comodín de ejercicios. Miren el ejercicio número 3. Estos ejercicios clasificados no van en la guía, ¿sí? En la guía va solo una práctica. Entonces, estos ejercicios los deben de agregar a esa práctica.
Después de que hagan la práctica, agregan el ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 3 y los que nos hagan falta, ¿sí? Veamos el ejercicio número 5. Nos dice que hay que desarrollar la potencia. Significa que el 7 al cubo hay que poner 7 por 7 por 7 y calcular cuánto es. Acá le dice la regla. Por ejemplo, 10 a la 0, ya sabemos que todo número elevado a la 0 es 1, entonces lo pone acá. Luego aquí, 9 al cuadrado significa 9 por 9, es, ustedes ya saben cuánto es, ¿verdad? Veamos acá, dice, escribe el exponente que haga cierta la potencia. Por ejemplo, aquí está 1. Acá, pues, nos quedó el 0, ahí ya no van a tener que hacer nada, ¿verdad? 8 a la 0 es 1. Acá también nos quedó la siguiente expresión, entonces ya están realizadas, y eso para que usted las calcule y vea si es verdad, y termina con las otras dos. Luego acá abajo dice, completa la regla, o sea que deben de colocar qué es lo que dice la regla, y expresa el resultado como potencia, o sea, para multiplicar potencias con bases iguales, C, ¿verdad? Usted ya sabe que se copia la base y se suman los exponentes. Entonces usted pone la regla completa a la frase. Acá, entonces está 7 a la sexta por 7 a la octava. Copia la base que es 7 y luego suma los exponentes. 6 más 8 y esto es igual a 7 de elevado a la, ¿qué? 14ª expresión, ¿verdad? Bueno, entonces usted realiza la actividad. Luego dice para multiplicar potencias de bases diferentes. Entonces ahí usted, yo ya lo había dicho con anterioridad, ¿verdad? En la hoja anterior, cómo aplicaba la regla, la completa y realiza la actividad. Igual acá, ¿verdad? Todos estos incisos los van a hacer. Bueno, ahora vamos con el siguiente tema, que son radicación de números naturales, ¿sí? La radicación, acá únicamente tengo la radicación cuando son números pequeños, pero si Dios lo permite, cuando tengamos nuestra clase en línea, este es uno de los puntos que también quiero repasar, que es la radicación de números compuestos, ¿verdad? Es aquella radicación donde hay que subir al radical, que hay que ir calculando por partes, ¿verdad? Entonces, los dobles de cada expresión. Y eso lo vamos a ver ya como una clase ya más específica donde yo pueda hacer cálculos numéricos. Bueno, ahora cuando yo hablo de radicación, hablo de la operación básica específica, ¿sí? Aparte es que cuando yo digo radicación, muchos dicen raíces cuadradas y rápido la asocian. No, radicación es una operación básica, es una operación base de matemática, ¿sí? Usted tiene que saber calcular una raíz cuadrada, una raíz cúbica, una raíz cuarta, una raíz quinta. Acá nos vamos a especificar en la raíz cuadrada. Solo quiero diferenciar que entre radicación no siempre es directamente la raíz cuadrada. En este caso sí es la raíz cuadrada. Radicación es la operación compuesta. Veamos, raíz cuadrada significa encontrar un número que al multiplicarse por sí mismo dos veces me dé el número que está dentro del radical. Por ejemplo, el 64. Un número que al multiplicarse por sí mismo dos veces me dé 64 es 8. ¿Por qué? Expresado el 8 como raíz cuadrada, se vuelve como potencia, ¿verdad? Entonces, sería 8 al cuadrado. Y 8 al cuadrado es 64. ¿Sí? De 25 es 5. ¿Por qué? 5 al cuadrado es igual a 5 por 5 y esto es 25. Vean. El resultado acá nos da exactamente el número que está dentro del radical. Acá ustedes deben de calcular las raíces cuadradas exactas. En el número, esto llega solo hasta el número 9 y este es un 100, ¿sí? Y de ahí ya, recuerden el ejercicio 4 también es un comodín, ¿verdad? Bueno, al terminar todo esto, aquí dice taller de práctica, ¿sí? Esto es lo que ustedes van a hacer como actividad de guía. Cuando terminen de hacer el taller de práctica, van a realizar los 4 ejercicios que vienen extras en la clase, ¿verdad? Es como que yo lo hubiera puesto en el pizarrón y ustedes lo copian. Veamos, acá deben de resolver cada uno de los incisos, ¿sí? Aquí está súper fácil, esto solo lo deben de hacer en la recta
numérica, pero en el caso de que como son solo números naturales, se utiliza una semirrecta. Porque la semirrecta en geometría se entiende como una línea con un sentido, ¿sí? La recta numérica completa que representa los números enteros tiene ambos sentidos. Tiene el que va a la izquierda que me indica número negativo y el que va a la derecha que me indica número positivo. Bueno, entonces aquí la verdad es que esta guía está súper fácil, ¿sí? Acá les solicita que apliquen propiedades, que ordenen de forma descendente, de manera ascendente, ¿sí? Que coloquen el nombre de cada propiedad según la operación matemática. Y en el ejercicio 3, realizar las potencias, ¿sí? Escribe en forma de potencia cada multiplicación. La primera dice 3 por 3, entonces sería el 3 elevado al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque 2 veces se multiplica, ¿verdad? Aquí se expresa cada potencia como producto. Como dice 4 al cubo, significa 4 por 4 por 4. Porque le dice expresa, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, acá abajo se alcanzan a ver unos numeritos, pero realmente esto no era así, porque debemos de leer la indicación, ¿verdad? Aquí no dice calcule, dice exprese. Entonces desde ahí debemos de ir tomando en cuenta las actividades, ¿verdad? Pues dice desarrolla cada potencia, entonces aquí sí, calcula, desarrolla, esas sí son palabras sinónimas, ¿verdad? O sea, que nos indican la acción de hacer el cálculo numérico. Entonces acá sería 3 al cuadrado. Eh, Vamos a tomar en cuenta que hay reglas para resolverlo. Y en este caso no aplica ninguna operación matemática compleja. Entonces es fácil. 3 por 3, 9. 17 a la 0, ahí sí es una norma o una regla específica, no de operaciones complejas, ¿verdad? Es una operación simple que ya saben que todo número elevado a la 0 tiene una propiedad y tiene una regla y ya saben cuánto vale. Acá tienen que ver las operaciones. Recuerden que expliqué lo de las propiedades para resolver las potencias en el caso de la multiplicación y la división. Y por último, tenemos el cálculo de raíces cuadradas exactas. Entonces ustedes lo colocan acá. Por ejemplo, el 16, que es el que más se mira ahí. Entonces la raíz cuadrada de 16 es 4, porque 4 por 4 es igual a 16. Para algunos va a ser fácil y van a decir, ay, la seño, qué fácil está poniendo la actividad. Pero créanme que en las tareas que muchos han entregado, no saben calcular raíces, ¿sí? En un sistema de ecuaciones, recuerden de que debemos de saber lo más básico, ¿sí? Para todos aquellos que estemos recordando contenido, yo no puedo avanzar en contenido si no nos recordamos de la base. Cuando usted estaba en preprimaria, usted primero aprendió bien las vocales, luego las consonantes, luego la combinación de ellas para aprender a leer. No de una vez le dieron las consonantes y vea usted cómo hace para aprender. Así no se aprende. Recuerden que no es lo mismo aprender que memorizar. Si usted memoriza, eso créame que no va a tener garantía de comprender y aprender matemáticas. Siempre lo he dicho y se los digo a todos los que he tenido como alumnos. Matemática es la clase más fácil. ¿En qué momento se vuelve complicada? Cuando nosotros no tenemos la capacidad de análisis y de retención de información. Entonces, la clase más fácil, matemática comercial, ¿sí? Porque aprendamos. La matemática entra como la comida, ¿verdad? Si usted ve feo el plato de comida, usted va a decir, ay, eso no es para mí, ¿verdad? Pero si usted ya lo ve bien, en buena presentación, entonces usted va a despertar apetito por ella, ¿verdad? Lo mismo pasa con matemáticas. Si usted viene y se va a aturdir con tanto conocimiento, con tanto contenido, va a empezar a encontrar el
mal sabor, ¿verdad? Entonces no, matemática es la clase más fácil, ¿sí? Solo necesitamos dedicarnos un poquito y recordar todo lo que aprendimos desde pre-kinder hasta tercero básico, ¿sí? Se cuidan, chicos. Entonces recalco que la guía va a llevar una carátula y son estas hojas que dice taller de práctica. Si usted tiene la posibilidad económica, la imprime y trabaja ahí. Si no, o por X o Y situación no puede, trabájelo a mano en las hojas que tenga. Solo si les suplico que en cada tarea me coloquen nombre completo, la sección y la clave. Recuerden que este taller de práctica trae un comodín de nota y ese comodín son estos ejercicios numerados, ¿verdad? Ejercicio 1, 2, 3 y 4. Esos son comodines obligatorios.